sea nota discordante en algunas cosas, Julio. Así como tú decías que el embajador argentino puso nota discordante, quizás nosotros también la pongamos en algunas cosas, en algunos aspectos del debate. Miren, esta situación de crisis de este momento en que se encuentra Venezuela, desde nuestro punto de vista, tiene como elemento sustancial el desarrollo y la agudización de una profunda lucha de clases en Venezuela y a nivel mundial. Y en ese desarrollo de la lucha de clases, en este momento, está jugando un papel determinante una ofensiva estratégica de los Estados Unidos de Norteamérica, expresando los intereses de los grandes capitales monopolistas internacionales para reposicionar y fortalecer su dominación en distintas regiones del planeta. Y entre ellas, de manera muy especial, América Latina y el Caribe. Y eso nos está determinando, en buena medida, el desarrollo de un plan para producir condiciones favorables para el derrocamiento del gobierno que preside Nicolás Maduro en Venezuela. Porque desde que se inició el proceso de cambios denominado Revolución Bolivariana en Venezuela, se fue estableciendo un nuevo panorama político en el continente. Fueron logrando espacios de gobierno y de poder político, expresiones políticas que no están bajo la subordinación de Estados Unidos, de lo que nosotros llamamos el imperialismo norteamericano, que no es una expresión retórica, es una categoría científica. El imperialismo como fase superior y última del capitalismo, expresión de los grandes capitales monopolistas internacionales y especialmente del capital financiero. Entonces, Estados Unidos fue perdiendo terreno y control pleno sobre muchos de nuestros países en el continente. Y en momentos donde se produce una gran competencia internacional por la dominación en el continente, en el plano económico, político y militar, China se levanta como una fuerza que amenaza los intereses geoeconómicos internacionales, transnacionales de Estados Unidos y de las potencias europeas. En ese sentido, hace falta entonces restablecer dominio estratégico, político, militar y económico de Estados Unidos en vastos territorios del mundo y, como decía, especialmente América Latina y el Caribe. Entonces, ellos están muy claros que necesitan desmontar este proceso de cambio, más allá de las consideraciones de errores, debilidades, de la gestión del presidente Chávez o del presidente Nicolás Maduro. Eso no es lo que está aquí en juego. No es un problema de solucionar problemas que enfrenta nuestro pueblo, problemas en la economía nacional. No, es un problema de la estrategia de reposicionamiento y de fortalecimiento del control pleno de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. Y en ese sentido se desarrolla este plan. Hay actores políticos criollos que están activados en el plan, plenamente activados en el plan. Estas acciones violentas, las famosas guarimbas, todos los actos de sabotaje, acompañados de asesinatos dirigidos con francotiradores, con desplazamiento y actuación de mercenarios, que todo eso está en desarrollo. Eso no es una cosa espontánea, casual, o que surgió porque hay una gente que está protestando legítimamente. No, eso obedece a toda una planificación. ¿A qué nos quieren llevar? A una situación de guerra civil, de violencia incontrolada, para crear condiciones que permitan una intervención de la llamada comunidad internacional, que hay diversas formas de intervención del sistema internacional bajo dominio fundamentalmente de los Estados Unidos. Hay muchas formas. Una de ellas no necesariamente es el desembarco de marines en Venezuela. No, hay otras formas.
Se está creando una gran matriz de opinión internacional para hacer creer que aquí existe una dictadura que violenta todos los derechos de nuestro pueblo y que está masacrando a los que protestan. Esa matriz de opinión internacional está siendo trabajada de manera científica por la inteligencia, digamos, y los operadores de la inteligencia imperialista y los actores políticos locales y transnacionales para justificar una intervención. Y una forma de intervenir puede ser activar un proceso penal internacional contra el presidente Maduro, por ejemplo, acusándolo de asesino, de haber cometido crímenes de lesa humanidad, etcétera, como lo han hecho en otras latitudes, en otros países. O justificar, crear condiciones que justifiquen y que le den una apariencia de legitimidad a un golpe de Estado. Porque si se establece la idea de que este gobierno es ilegítimo, es antidemocrático, violenta los derechos humanos, está masacrando al pueblo, entonces cualquier cosa está justificada, hasta asesinar al presidente. Eso es lo que están intentando montar aquí. Lo vienen montando. Entonces hay que mostrar, hay que presentar esa situación tal como es. Tal como es. Pareciera que no todos los actores de la oposición en Venezuela están montados en ese plan. Digo pareciera porque a veces se confunde uno. Claramente están identificados unos actores violentos. Por ejemplo, los que llamaron a una salida, la salida antidemocrática y violenta, la salida no constitucional, ya no es el camino, ¿no? ¿Cómo era la consigna de hay un camino? Ya no es que hay un camino, no, es la salida ya, es la salida. ¿Y cuál es la salida ya, ahora? Con todo este despliegue de violencia. Es una salida saltándose todas las normas constitucionales para producir posibles salidas democráticas. No, es una salida que rompe el orden democrático constitucional de Venezuela. Eso es lo que está ahí planteado. Respondiendo, como decía, al objetivo estratégico del imperialismo estadounidense que intenta retomar pleno control sobre nuestros países, sobre nuestro continente, sobre lo que ellos siempre llamaron su patio trasero. Y eso no viene ahora, eso viene siendo trabajado desde hace tiempo. Y a eso obedeció, a ese objetivo estratégico, obedeció el golpe de Estado, afortunadamente derrotado del 11 de abril del 2002, y otras acciones de desestabilización. Entonces, ahí pareciera que hay actores políticos, decía, de oposición que no están en el plan, pero confunden porque cuando dicen todas esas protestas son legítimas y están justificadas, entonces quiere decir que está justificado el asesinato de guardias nacionales, la quema de universidades, el destrozo y el vandalismo organizado, pensado, planificado, pero además el trabajo dirigido hacia las Fuerzas Armadas también. Porque así decía el diputado Borges que la política tiene que salir de los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Ah, pero ¿cuál política? Tiene que salir la política revolucionaria para que entre la política reaccionaria, para que domine allí las intenciones ideológicas y políticas que expresan los intereses de los capitales monopolistas internacionales y no los intereses de la soberanía nacional, los intereses del pueblo venezolano. Entonces, vamos a hablar las cosas como son, pues. ¿Cuál es la política que debe estar? Porque aquí no hay ningún actor absolutamente apolítico y neutral. No existe neutralidad plena. No existe apoliticismo absoluto. Eso no existe. Todo está tocado por la lucha ideológica, política, la lucha de intereses. Todo, de un modo o de otro. Para bien o para mal. Es una realidad. Y si se pregona y se promueve ese discurso de sacar la política de los cuarteles, pero trabajar a las Fuerzas Armadas para que un sector de ella al menos acompañe una aventura antidemocrática golpista, eso sí es bueno. Eso es lo que se quiere. Entonces, hay que precisar las cosas, hay que precisar. Nosotros
Desde el Partido Comunista de Venezuela consideramos que es necesario que el pueblo venezolano derrote el plan golpista en marcha, el plan desestabilizador, el plan que promueve una salida no democrática, una salida saltándose los procedimientos constitucionales. Nuestro pueblo tiene que derrotar eso, incluso los ciudadanos y ciudadanas que han sufragado por la oposición. Porque establecer en Venezuela un régimen político producto de una acción inconstitucional y antidemocrática establecería unas condiciones no democráticas y profundamente elitistas y autoritarias.